Entonces, les está contando que Anita trabaja en una empresa muy especial que se llama Confluye, eh, tuvimos la oportunidad pues de ver su creación, su gestación, y nos hemos venido acompañando en diferentes espacios, particularmente en la red de Conexión GH, que es una red de consultores en donde Jorge, Ana y yo hacemos parte. Vamos a mirar a ver más adelante quién más nos va acompañando. Y en esto de la comunidad formativa, tenemos la costumbre de ir sondeando contenidos y expectativas frente a contenidos, prácticas, experiencias, tendencias. Y más o menos hace como un mes, mes y medio larguito, preguntábamos sobre teoría U. Y varios de ustedes pues alzaron la mano, más los que se han venido sumando pues como a esta convocatoria. Ana ahorita nos contará cómo fue que entró a este mundo, a esta teoría, a esta práctica, a esta filosofía, como ella nos lo vaya a contar. Y de entrada, pues le agradecemos a Anita pues haber aceptado la invitación en este espacio. Como ya sabemos, pues vamos a permanecer como con los micrófonos apagados. En algún momento Ana nos va a ir dando espacio para preguntas. Por aquí en el chat también nos pueden ir consignando preguntas y dudas al respecto y vamos como conversando, ¿cierto? Tranquila y fluidamente como son estos espacios. Ana, entonces desde la comunidad formativa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación y sabemos que le vas a poner aquí todo tu encanto, como lo decía ahorita Jorge, y tu magia para conversar. Anita, entonces son todos tuyos aquí los que vamos ingresando a este espacio. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que para mí es motivo de mucha alegría poder estar en este espacio compartiendo algo de lo que ha sido pues mi caminar en este mundo, pues digamos, que compartimos todos del humano. Y bueno, me parece lindo que Carlos recuerda el momento incluso en que pues nos conocemos de hace muchos años, pero a Carlos le tocó la creación de Confluye hace ya casi 11 años, Carlos. O sea Sí, que, bueno, ahí vamos. Bien, entonces la invitación que acepté fue a compartir con ustedes un poco el camino alrededor de la teoría U, que desde mi perspectiva está totalmente articulado a lo que tiene que ver con el futuro emergente, ¿no? Y por eso decía yo, teoría U enfrentando el futuro emergente. Y esto pues es indiscutiblemente va junto. O sea, uno no puede hablar de teoría U sin hablar de incertidumbre, sin hablar de lo que está queriendo emerger y por tanto trae de la mano una cosa que es muy difícil para el mundo organizacional que tiene que ver con soltar el control. Compartirles que en este trasegar, pues digamos, yo arranqué con todo este camino en Confluye con muy de la mano de la biología cultural. Y hace muchos años en Chile, trabajando con Maturana, pues conocí a Otto Scharmer allí, en Chile. Era un encuentro de Otto Scharmer, Humberto Maturana y Peter Senge que estaban montando una comunidad para trabajar con personas adultas alrededor. Incluso era una red que se llamaba en su momento la Academia, que tenía que ver con cómo hacer para que los adultos pudiéramos no aprender, sino desaprender. Entonces esto es lindo porque ellos sentían que no había que aprender nada, sino que era importante que todos pudiéramos desaprender. Y bueno, tuve la fortuna de participar en ese encuentro. Y en esa época les comparto que Otto Scharmer estaba haciendo el libro, el que todos conocen, bueno, o el que algunos de ustedes seguramente conocerán, que es la Biblia de la teoría U, que es un libro gordo donde habla pues como de los principios fundamentales, que está fundamentado en una investigación que hizo Otto pues con muchas organizaciones de todo tipo en el mundo. Y entonces Otto pues nos compartió en ese encuentro de lo que era su camino. Todavía estaba haciendo su investigación, no había salido el libro. Entonces ese fue mi primer encuentro, yo no sabía que él existía. Y fue para mí pues motivo como de mucha alegría poder juntarme con un trío de locos que hablaban sobre cómo hacer para que todos pudiéramos desaprender lo que sabíamos. Así que allí algo pues resonó en mí
Y bueno, de la mano de Maturana y empecé pues como a hacerle un seguimiento a este tema de la teoría U de Otto Scharmer. Y les comparto que ahora que hablaban un poco del tema del COVID, la tercera ola, lo que se viene con la cuarta ola y demás, pues realmente la teoría U nos invita a cambiar una manera de mirar no solo el mundo organizacional, sino también unos sistemas más amplios. Entonces no es un camino menor y es un camino tremendamente disruptivo. Tan disruptivo que les cuento pues que la U finalmente yo digo que es un camino con arte, es un camino para recorrer, no es una metodología. Ojalá fuera una metodología, estamos llenos de metodologías, ¿no? Pero es un camino con arte que nos permite desde algún lugar pues movilizar temas concretos que las organizaciones están interesadas en movilizar. Para Otto Scharmer hay 4 aspectos fundamentales cuando hablamos del mundo organizacional para que haya una transformación cultural. El primero tiene, enseguida pongo la presentación, la verdad es que yo siempre hago presentación, pero las presentaciones casi no me gustan porque me limitan mucho, como en, o sea, eso va apareciendo. Eso tiene que ver también con la obra. Así que la invitación para todos es que, pues yo enseguida pongo la presentación, pero activen sus micrófonos en el momento en que lo consideren, hagan sus preguntas y podemos enriquecer maravillosamente la conferencia que para mí es un espacio de conversación. O sea que la invitación es a que ustedes pongan sus preguntas y vamos como articulando aquí el discurso alrededor de lo que pues, les preparé desde mis criterios de validez que les pueden ser útiles. Entonces les decía que, claro, Otto Scharmer plantea su teoría U a partir de 4 elementos fundamentales que él considera que son necesarios que abordemos en el mundo organizacional para poder vivir los procesos de transformación. El primero tiene que ver con la conciencia. De hecho, muchos autores hablan de niveles de conciencia, nosotros hablamos de lugares de conciencia, precisamente porque el nivel habla de esta jerarquía, esta cosa tenaz de que hay como si hubiera unos gurús, ¿no? Que son expertos en conciencia, que han caminado más, que son unos iluminados, y otros chichipatos, pues que, que están por allá quedados en el mundo de la conciencia y que no ven nada, y realmente eso no opera así. Realmente la U lo que nos muestra es que los lugares de conciencia tienen que ver con que en el mundo individual cada uno de nosotros tenemos cosas que vemos porque ocupamos un lugar de conciencia que nadie más puede ocupar por nosotros. Y en el camino de ascenso de la U vamos juntos y eso es fantástico porque cuando caminamos con otros, por ejemplo, en un equipo, los otros pueden ayudarnos a velar nuestros puntos ciegos porque los otros sí ven en nosotros cosas que no podemos ver. Y no lo podemos ver porque tienen otro lugar de conciencia. Entonces, desde esa perspectiva, aquello de que mayor conciencia, bueno, además esas son unas consideraciones que desde la biología cultural hablaríamos de la epigenética y de la ontogenética, pero pues que realmente no vale la pena pues aquí como traerlos, pero en algún momento si quieren lo conversamos, si les surge la pregunta lo podemos conversar. Entonces hablaba de 4 elementos, el primero es la conciencia, que nos comprometamos de una manera auténtica a trabajar, que es esto de la conciencia al interior de nuestras organizaciones. La conciencia tiene relación con el darnos cuenta de que cómo operamos, qué tipo de decisiones tomamos, cuáles son las consecuencias sistémicas que las decisiones que tomamos tienen en ese sistema que es la organización, pero no solo en el sistema organizacional, sino más allá del sistema organizacional y que tiene que ver con incluso hasta el planeta, si queremos, ¿no? Un poco lo que estamos viviendo con el COVID. Entonces está la conciencia, pero también Otto Scharmer nos llama pues al tema de la ciencia, la técnica, la experticia, el conocimiento. O sea, esto no puede ser un delirio. No podemos ir por ahí, ¿no es cierto? Esto, o sea, hay que saber desde dónde estamos hablando, hay que tener un abordaje claro, hay que tener una apuesta clara, sea la que sea, no importa. Les pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en Confluye, consideramos que es importante migrar los temas, por ejemplo, de clima organizacional. ¿Por qué es importante migrar? Porque de algún lugar la cultura tiene movimiento. Entonces, uno no puede pretender que el clima todo el tiempo sea primaveral, ¿no?
O sea, en el clima hay momentos de invierno, hay momentos de verano, hay momentos de sequía y así funciona con la cultura en las organizaciones. Entonces, desde alguna perspectiva, no podemos pretender que la cultura se quede como en stand-by o cuando le tomamos la foto, que se queda en parálisis y que todo el año el clima sea primaveral, porque los sistemas tienen movimiento. Y cuando un sistema cae en rayos y centellas y viene el tsunami y viene todo lo bien por haber, pues eso es un llamado para que la organización se repiense, se revitalice, se desacomode. Entonces, desde esta perspectiva, el desacomodarse es absolutamente oportuno para el mundo organizacional. O sea, no hay que tenerle miedo a esos tsunamis que vienen y nos movilizan, ¿no es cierto? El tema es cómo nos paramos. Por eso nosotros también hablamos de parado, parado sin D, o sea, es listo, vienen los fuertes vientos y aquí estoy, me tumba, pero me tengo que volver a parar. Y eso implica conectar con esa valentía de la cual nos habla la U en la base precisamente de la U, enseguida lo vamos a ver. Entonces, llevamos dos elementos. El primero tiene que ver con la conciencia, el segundo tiene que ver con la ciencia, la experticia, el conocimiento, para que no se nos vuelva esto pues un delirio, ¿no? El tercero tiene que ver con las estructuras y esto sí que es importante. Les comparto que en este momento nosotros estamos trabajando bajo la metodología de la U, un prototipado, porque claro, el camino de la U es una invitación a prototipar, pero no son los prototipos que conocemos en innovación, que conocemos tradicionalmente en innovación, sino que el camino de la U hace una comunión entre lo que es sacar un producto que es innovador, ¿no es cierto? Un entregable, una forma de operar, y al mismo tiempo se hace la transformación cultural. Entonces esto es fantástico porque no hay que esperar a tener el entregable y la forma de operar para poder trabajarlo con la organización en pleno, sino que se trabaja de manera simultánea. Entonces desde allí la invitación a revisar los procesos, la invitación a revisar las estructuras en las organizaciones de manera tal que las organizaciones sean cada vez más móviles, sean capaces de voltear, ¿no? De dar la vuelta cada que se requiera, porque definitivamente estos ambientes tan inciertos nos están mostrando que estas estructuras pesadas, rígidas, que vienen de las organizaciones 3.0, está pasando un avión, o de las organizaciones rojas, de las cuales nos habla Frederic Laloux en Reinventar las Organizaciones, o las 3.0, como lo diría Otto Scharmer, pues que son las organizaciones de los modelos, de toda esta cosa pesada, pues ya necesitamos migrar de allí, porque si no, con esos ambientes de altísima incertidumbre no lo vamos a lograr. Entonces, fíjense en ustedes la invitación a revisar los modelos, las estructuras, las formas. Eso significa que uno puede prototipar, es decir, recorrer el camino de la U, por ejemplo, con temas como contratación, desempeño. En este momento estamos entregando el prototipo de desempeño en una organización acá en la ciudad, donde todo el modelo de desempeño cambió con base pues en esta forma de mirar a la que nos invita Otto Scharmer. Se puede prototipar formas de operar, por ejemplo, el acompañar en una organización o en talento humano, en gestión humana, ¿no es cierto? Como, ¿qué es eso del acompañar? Entonces, eso se puede prototipar y lo que sale entonces es que es un camino absolutamente poderoso, porque a partir de una pregunta cambia toda la forma de operar. Cuando sale el modelo ya está chuleado, o sea, ya las personas lo tienen interiorizado, porque esa es precisamente la invitación de la U. Entonces, vamos en el tercer elemento, entonces, recapitulando: conciencia, conocimiento, estructura, y el cuarto es uno que a mí, francamente, les quiero decir, me encanta, y tiene que ver con el arte. Entonces aparece todo este mundo fantástico de la facilitación gráfica, de la música, de cómo hacer para que salgamos del mundo de la demencia, ¿no? O sea, Otto Scharmer habla de la mente abierta. Yo digo, pues la mente abierta, somos dementes, tal cual la palabra es absolutamente descriptiva. Y es que estamos todos locos, estamos delirando con el tema de la mente, nos quedamos acá. Y resulta que cuando uno se queda en la mente abierta y se va
a la base de la U, que tiene que ver con la voluntad abierta, o sea, la acción, empieza ese camino de ascenso con toda, a moverse y a movilizar la organización, corremos un riesgo tremendo que tiene que ver precisamente con que hacemos una cantidad de cosas, pero no nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos. Y eso es fatal. Entonces terminamos llenando los sistemas de información, terminamos, mejor dicho, replicando los modelos porque el referenciamiento nos dice que son importantes o que es lo último en guarachas no sé dónde, pero realmente la pregunta al interior de la organización sobre el sentido de lo que hacemos, si realmente eso es lo que tendríamos que hacer, pues no aparece, no aparece. Por lo tanto, se convierte en un hacer de una cantidad de cosas que yo digo que nos entretiene. Y el verbo entretener es fantástico. Yo no sé si ustedes como que logran captar la emoción que nos trae el verbo entretener. Y es que el verbo entretener nos embolata. Entonces uno, y es lindo porque, digamos, cuando a uno le preguntan, ay, ¿cómo estás? ¡Ah! Más entretenido. Y uno dice, más entretenido que hasta ahí. Pues lo que quiere decir uno es, mucha cosa que hacer, tengo toneladas de cosas que hacer. Pero realmente la clave mayor hoy es precisamente, o sea, parar la entretención. Hay que estar presente en lo que hacemos y ojalá lo menos posible, pero que lo que hagamos tenga un impacto tal en la organización que sea suficiente. Entonces, esta es la invitación básica y fundamental que nos hace la teoría de Hugo. Y es que para todos los procesos de transformación es fundamental que tengamos en cuenta el arte porque es el que nos conecta con el sentido. Además, porque es que una vida sin sentido eso no sabía nada. Eso es una cosa ahí que uno lo hace por deber ser, por disciplina, pero lo más fantástico de la disciplina es que aparezca después del criterio, ¿no es cierto? O sea, cuando uno conecta con el sentido, uno se vuelve disciplinado y es maravilloso, pero esta cultura nuestra es el punto de partida es la disciplina. Entonces, con razón, cuando se refieren al mundo del trabajo, dicen, no, yo salgo a las 5 de la tarde, como si uno estuviera metido en una cárcel, o yo, no, pues es que yo, no. Y entonces todas estas conversaciones en las organizaciones alrededor de los tiempos para la familia y todo esto, que realmente eso tiene que ver con la autogestión del individuo. ¿Cierto? Y la pregunta es, ¿cómo así? Nosotros nos pasamos haciendo una cantidad de cosas solamente porque de algún lugar nos ha hecho la organización que tenemos que hacerlas. Pues detengámonos un momento. Así que estos 4 elementos conectan con este último verbo que acabo de usar, que es el verbo detenerse. Verbo poderosísimo. Definitivamente, si a algo nos invita la teoría U, es a detenernos. Y cuando nos detenemos aparece la presencia. La tensión entre la presencia y la ausencia es permanente en nuestra vida. Enseguida pues lo vamos a ver y vamos completicos. Entonces cuando estamos en presencia aparece el mundo de las posibilidades y cuando estamos en ausencia, que es cuando nos aparecen los cachos y la cola, que como seres humanos nos pasa, ¿no es cierto? Todos tenemos salidas que son desafortunadas y que no nos perdemos de nuestro centro y bueno, salimos como salimos. Y esto pues nos pone en una situación pues poco afortunada. Entonces, la teoría U se trata de cómo resolvemos esa tensión permanente entre la presencia y la ausencia, que históricamente el mundo de las organizaciones es el mundo de la ausencia. ¿Y por qué es el mundo de la ausencia? Porque es el mundo donde durante muchos años nos han dicho cómo, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Entonces le dicen a uno, vea, la cultura mente es esta, los rasgos culturales son estos, usted, se espera de usted esto, y los consultores nos vamos con toda a hacerle juego a todo ese discurso con unas consecuencias sistémicas fatales para el sistema y para las personas, y es que con el tiempo uno le olvida hasta dónde está su potencial. Y tiene que preguntarle a la organización de qué es lo que dice la prueba de potencial en lo que yo soy potencial, porque pues uno hasta le olvida porque está uno tan preocupado en adquirir aquello y esto pues es bellísimo porque es una invitación a mirar desde otro lado. Fíjense en ustedes que desde el mismo momento que ingresamos a una organización, a uno le dicen, bueno, bienvenido a esta organización, qué maravilla, usted pasó todas las pruebas muy bien, ahora sí, su plan de desarrollo. Es decir, nunca es suficiente.
sea, siempre hay una mirada desde la carencia, desde lo que le falta a uno. Por lo tanto, entonces empieza todo ese camino de uno agregar a dar la medida y eso uno nunca lo logra porque ese plan de desarrollo siempre pues tiene ahí cosas para mirar y es que esos somos los seres humanos, qué maravilla, ¿no es cierto? ¿Qué tal que fuéramos producto terminado? Pero pues nos miran desde ahí, ¿no? De lo que nos falta para cerrar esa brecha, desde lo que esperamos. Pero pues la invitación de la teoría U es distinta, no hay que mirar desde ahí, hay que mirar desde lo que somos. Sí tenemos la valentía de ser lo que somos, esto es muy importante. Bueno, muy bien, entonces esta introducción para decirles que, para poder entrar pues como con la presentación, compartirles que de lo que se trata la teoría U es que Otto Scharmer insiste en que hay tres cosas que son fundamentales en el mundo organizacional, de las cuales dos, pues uno las puede ver con mucha facilidad, pero la tercera no, y eso es el principio fundamental de la teoría U. Las dos primeras son, pues es muy fácil saber qué hace la organización, el qué es lo que hace, eso es pilado. Yo creo que todos estamos en condiciones de contestar qué hacemos. La segunda es el cómo. Eso también está muy fácil. Estamos en condiciones todos de contestar el qué y el cómo. Pero la teoría U responde la tercera pregunta. Y es eso invisible que, no, que ahí sí estamos en problemas mayores para contestar. Y es lo que Otto Scharmer llama el lugar interior de la organización y de las personas. Y ese lugar interior tiene que ver con ese lugar desde el cual hacemos lo que hacemos. Entonces, en la teoría U, dice Otto Scharmer, el resultado de todo lo que hacemos tiene que ver con ese lugar interior desde el cual hacemos lo que hacemos. Entonces, esto pues no son palabras menores, ¿no es cierto? Tiene que ver con la fuerza de la intención y tiene que ver con aquello de lo que uno no habla, pero desde ahí se mueve. Por lo tanto, los resultados de las organizaciones están absolutamente mediados por eso. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que en organizaciones que tienen su fuerza, por ejemplo, en la competencia, entonces esto lo que pasa es que el movimiento es muy desde ese lugar. Por lo tanto, su resultado tiene que ver con el mundo del ecosistema, es decir, no considera un sistema mayor, no considera la sostenibilidad planetaria, no considera el bienestar de un sistema mayor que tiene que ver como con la humanidad, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva las organizaciones son unos nichos o, sí, como diría Maturana, son unos nichos, son un escenario maravilloso para que cada uno haga lo que vino a hacer, ¿cierto? Para conectar su proyecto y contribuir a que este mundo sea más armonioso y sea posible. Así que pues voy entonces a empezar con la presentación, a compartirles un poco cuál es la invitación que trae la teoría U. En lo concreto, en el mundo organizacional, uno lo puede ver pues como con mucha facilidad. Todos los temas pueden pasar por ahí, con unos resultados absolutamente contundentes. Pero lo que hay alrededor es un cambio absoluto y radical en la forma de mirar. Así que voy a tratar de compartírselos y la invitación es a que podamos, que ustedes hagan absolutamente todas las preguntas que quieran, porque esto es un tema pues muy amplio y pues yo voy a tratar de contarle lo más que pueda, pero pues igual pues las preguntas siempre son muy orientadoras de las inquietudes que ustedes puedan tener. Así que la invitación a través del chat, activan ese micrófono y van diciendo, y si les parece, y si no les parece cualquier cosa, la invitación es a que podamos enriquecer esta conversación que estamos abriendo acá. Pues yo nunca estoy en ningún espacio sin una inspiración. La inspiración tiene que ver con que es importante llegar a los espacios. Uno llega como un espacio, llega como que el alma llega después. Uno como que llega con 800 cosas en la cabeza, pendiente, sacando el día, cansado, corriendo. Y entonces la inspiración lo que hace es, bueno, aquí estoy. ¿Esto de qué se trata? Y les traje una inspiración precisamente de Otto Scharmer, que me parece importante que fuera directamente pues de él, de manera tal que pudiéramos entrar desde la inspiración misma de la teoría U.
Entonces, la inspiración la voy a leer rápidamente. Aparentemente es un poco larga, pero está en la introducción del libro Liderando el futuro emergente de Otto Scharmer. Un momento. Voy a cerrar por aquí porque si no, no logro ver porque tengo todo esto aquí. Eso, perfecto. Muy bien. Entonces, dice, finanzas, comida, combustible, escasez de agua, agotamiento de los recursos, caos climático, pobreza masiva, migración masiva, fundamentalismo, terrorismo, oligarquías financieras. Hemos entrado en la era de las perturbaciones. Sin embargo, la posibilidad de una renovación personal, social y global profunda nunca ha sido más real. Ahora es el momento. Nuestro momento de desequilibrio lidia con la muerte y el renacimiento. Lo que está muriendo es una civilización antigua y una mentalidad del yo máximo, de un consumo material máximo, de cuanto más grande mejor, y de una toma de decisiones basada en los intereses especiales de ciertos grupos que nos ha llevado a un estado de irresponsabilidad organizada, a la creación colectiva de unos resultados que nadie desea. Lo que están haciendo está menos claro, pero no por ello es menos importante. Es algo que podemos sentir en muchos lugares del planeta Tierra. Este futuro no solo consiste en apagar fuegos y remendar la superficie del cambio estructural. No consiste solo en reemplazar una mentalidad que ya no nos sirve con otra. Es un futuro que requiere que lleguemos a un nivel más profundo de nuestra humanidad, de quiénes somos realmente y de quiénes queremos ser como sociedad. Es un futuro que podemos percibir, sentir y materializar cambiando el lugar interior desde el que operamos. Es un futuro que en estos momentos de perturbación empieza a presenciarse a través de nosotros. Este cambio interior que consiste en pasar de luchar contra lo antiguo a percibir y presenciar una posibilidad emergente futura, representa el núcleo de todo el trabajo de liderazgo profundo actual. Es un cambio que requiere que expandamos nuestro pensamiento de la cabeza hasta el corazón. Es un cambio desde un ecosistema que se preocupa por el bienestar de uno mismo a un ecosistema que se preocupa por el bienestar de todos, incluido uno mismo. Cuando operamos con una conciencia de ecosistema, nos mueven las preocupaciones y las intenciones de nuestro yo de ego pequeño. Cuando operamos con una conciencia de ecosistema, nos mueven las preocupaciones y las intenciones de nuestro yo emergente o esencial, es decir, una preocupación informada por el bienestar del conjunto. Este cambio en la concienciación de los ecosistemas a los ecosistemas es algo que estamos considerando y viviendo no solo como grupos y organizaciones, sino también como comunidad global. Liderar los principios y las prácticas personales que nos ayuden a realizar este cambio puede muy bien ser una de las realizaciones más importantes de nuestro tiempo. Otto Scharmer, liderando el futuro que emerge. Pues entonces ahí van viendo ustedes un poco cuál es el tono de esta invitación que nos hace Otto Scharmer. Es decir, este momento planetario, esta pandemia, el mundo organizacional tiene una responsabilidad y una contribución importante para hacer a este momento planetario. Por lo tanto, pues nos tenemos que poner todos manos a la obra, ¿no es cierto? ¿Cómo le vamos a hacer para que tengamos posibilidades como humanidad? Y entonces, desde esa perspectiva, el ámbito organizacional es un ámbito privilegiadísimo para poder enfrentar a partir, digamos, de la teoría U o desde cada uno, llegó Pablo, o desde donde cada uno de ustedes esté, pues esta posibilidad de transformación. Muy bien, esta es pues como la inspiración que nos acompaña hoy en este ratico que estamos hablando y compartiendo. Y la invitación es que si alguno quisiera en algún momento decir algo de lo que le trae esta inspiración, que es nada menos y nada más que la introducción al texto de Otto Scharmer, Liderando el futuro emergente,
en donde se recogen las invitaciones y las iniciativas alrededor globales, porque entre otras, pues compartirles que Otto Scharmer no es un tema. Alguien activó su micrófono, o sea que si quieren los escucho porque no veo nada, o sea que hay alguien que quiera decir algo. Bueno, entonces les compartía que Otto Scharmer no está quieto en el mundo, digamos, teorizando. Al día de hoy tiene varias iniciativas globales. Una tiene que ver, una se llama Gaia, que seguramente muchos de ustedes estarán parte, que comenzó a partir de la pandemia el año pasado en el COVID. Cuando arrancó el COVID, pues entonces hubo una invitación global a que pudiéramos hacer un gran movimiento planetario, preocupados por lo que viene, entre comillas, de la nueva realidad. Y se abrieron unas líneas de trabajo alrededor del mundo de los negocios, de las organizaciones, de la educación, de la política, bueno, varios frentes de trabajo, donde muchas personas del mundo, lo cual es bastante esperanzador. Entonces, fíjense en ustedes, asistimos a una atención global impresionante. Por un lado, tenemos, voy a estar como moviéndome aquí entre compartir la, la, la presentación y dejándola de compartir. Por un lado, estamos asistiendo a esta locura de la fragmentación, de la polarización. Vemos unas noticias de corrupción que nos inquietan, vemos todo este tema del manejo de las vacunas en el mundo, por ejemplo, vemos cómo este momento planetario ha traído la radicalización de la pobreza en el mundo, vemos todo este tipo de situaciones y uno como que siente como cierta inquietud, dice, bueno, no vamos a ser capaces como con este momento. Pero por el otro lado, hay muchas organizaciones que están abriendo iniciativas, que integran, que convocan, que articulan y que están invitando a movimientos planetarios para que podamos participar en un mundo un poco más armónico. Entonces, ese es Otto Scharmer, Gaia es uno, el otro es el ULAB. Precisamente Pablo me acompaña en el equipo base. El recorrido por la U tiene una dinámica donde hay un equipo base y un equipo ampliado. Nosotros hacemos parte de ese movimiento del laboratorio de la U. Tiene que ver con iniciativas en el mundo que tengan proyectos concretos que hagan de este mundo un mundo pues más armónico. Y desde esa perspectiva nosotros desde hace ya 3 años venimos participando con una medición de cultura que se llama el Capital Conversacional, que ya estamos aplicando en varias organizaciones, incluso por segunda vez en muchas de ellas, donde trae toda esta forma de mirar desde la U, desde la biología cultural y demás, y que hemos venido caminando de la mano de Otto Scharmer y pues hemos sido aceptados porque realmente en el mundo no existe una medición que vaya hacia adentro como lo hace Capital Conversacional. Entonces, desde esa perspectiva, allí hay iniciativas de todo tipo, ¿no es cierto? Desde personas naturales hasta organizaciones que están prototipando, es decir, haciendo un recorrido por la U comprometidos con una mirada pues más amplia como de humanidad. Entonces, desde esa perspectiva es importante entender que el trabajo en las organizaciones aparece en el seno mismo de las organizaciones con los equipos de trabajo, pero lógicamente eso tiene que ampliarse a los actores de interés y de sentido, porque ya sabemos que si, o sea, el mundo es posible para todos o para ninguno, ¿cierto? Entonces, podemos hacer un trabajo maravilloso al interior de las organizaciones, pero si no tenemos esta mirada abierta, ¿no? Integradora, compasiva, más amplia, pues no vamos a tener pues como humanidad, no lo vamos a lograr. Entonces aparece toda esta cosa esperanzadora, maravillosa, posibilitadora, que nos da esperanza, ¿no? Que es tan importante para estos tiempos que corren y con estos tiempos que han sido como tan dolorosos para todos. Bueno, muy bien, entonces voy a seguir compartiéndoles por acá un poco qué es lo que significa entonces esta invitación y esta mirada. Entonces miren ustedes, aquí tenemos nada más y nada menos que la U. Esta gráfica seguramente ustedes la habrán visto. Aquí la encontramos, mírenla ustedes. Y entonces pues está suave, estos son los elementos de la U, porque realmente la teoría U es un camino, es una U, ¿no es cierto? Y entonces es interesante porque fíjense
aquí estamos parados y resulta que hay que llegar al otro lado. El camino aparentemente más rápido para llegar de este punto a este punto, pues es una línea recta. Uno no tiene que hacer ninguna U ni que pan caliente. Pero resulta que si no hacemos la U y nos vamos de una, pues el camino pues está lleno de reprocesos, de cegueras, de sorderas. Es una de las cosas más lindas que trae la U, y es que nos enseña a escuchar, o mejor dicho, no es que nos enseñe, reconecta con nuestra escucha profunda. Porque es importante darse cuenta que cada uno de nosotros creemos que escuchamos muchísimo, pero eso no es verdad. O sea, nosotros escuchamos desde nuestra propia forma de mirar, desde nuestras certezas. Por lo tanto, somos unos sordos compulsivos. Entonces, claro, uno escucha lo que va en la misma dirección de lo que uno quiere hacer. El que piensa como uno, no lo escucha con mucha facilidad. Pero aquel que, entonces a mí me hace ruido, ¿no? Aquel que dice, ¿qué está diciendo? Ay, ¿qué es eso tan horrible? ¿Qué es ese despropósito? Está loco, está perdido. Entonces uno cierra la escucha. Entonces la U nos trae nos abre, nos trae esta cosa a abrir, ¿no? Abramos esta escucha, a ver qué hay allí para uno. Entonces, en lugar de hacer este salto aquí mortal, porque pues aquí hay un precipicio y nos vamos al precipicio y hasta ahí llegamos, la invitación es a que podamos hacer todo este recorrido por la U, que aparentemente nos implica más tiempo, pero a la hora de la verdad trae una cosa fantástica. Y es que todo el lado izquierdo de la U, ¿no es cierto?, nos implica hacer una mirada al interior del individuo, y el lado derecho, ¿no es cierto?, es un recorrido de ascenso ya con otros. Entonces, tenemos que llegar a la presencia, hacer todo este recorrido de mirarnos para ser capaces de recorrer el camino de ascenso con otros. Si no hacemos este ejercicio previo del lado izquierdo de la U, no tenemos como pues que surge el trabajo co-creativo, como lo dice Otto Scharmer, o como lo diría Maturana, colaborativo. Eso no aparece. Entonces, por eso la diferencia fundamental entre el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, o el trabajo colaborativo co-creativo, está precisamente en lo que pasa acá en la presencia, que es el fortalecimiento del lugar interior. Entonces aparece, yo me doy cuenta de cuál es mi lugar interior, y para eso quiero poner un ejemplo. No es lo mismo que mi lugar interior sea que yo quiera ser famosa, por ejemplo. Entonces, si ese es mi lugar interior, el resultado de todo lo que hago va a estar enfocado hacia allí. Entonces, si yo quiero ser famosa, pues me tengo que buscar unos escenarios multitudinarios, donde mucha gente me escuche, donde la gente diga, no, ¿qué es esto tan maravilloso? Pero si lo que a mí me interesa es conectar con un propósito ecosistémico de humanidad superior, entonces, yo voy por la manzana. Entonces, si yo quiero eso, entonces es muy bonito porque entonces mi forma de operar y el lugar desde el cual opero es otro totalmente diferente. Bueno, entonces, bueno, muy bien. Entonces, miren ustedes que es muy lindo, pues esto de lo que estamos hablando del lugar interior. Yo no sé si alguien podrá silenciar o tendré que ser yo, Carlos. ¿Será que tengo que ser yo la que silencia? Pues no sé cómo soy. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, miren que esto del lugar interior es muy poderoso. Si a mí al interior de la organización, que está aquí en la base de la U, lo que me mueve es que mi jefe me vea, que vea lo inteligente que soy, las iniciativas tan maravillosas que tengo, entonces, pues lógicamente, la manera en la que yo me voy a mover va a ser ese. O sea, entonces ese lugar interior es un lugar interior que conecta con el ecosistema, no conecta con el ecosistema. Cuando yo tengo la generosidad de moverme de un lugar interior, por ejemplo, de propósito superior de organización, entonces me muevo de un lugar ecosistémico, y entonces pues que mi jefe me vea en lo maravilloso que soy o no, pues es una cosa que no tiene pues como mucha importancia. Entonces miren ustedes las transformaciones enormes que tenemos que hacer en todo lo que tiene que ver con valoración de desempeño, en todo lo que tiene que ver con la cultura, con la definición de unos rasgos culturales que nos limitan y que pues nos llevan a un punto que nosotros, si conectamos con lo que somos, podríamos ir muchísimo más allá. Entonces, en esta U, fíjense en ustedes,
pues encontramos acá en este camino, pues está la descarga. Entonces aquí está la identificación de los patrones con los que nos hemos movido, ¿no es cierto? Hay unos criterios de validez, cada uno de nosotros tenemos unos criterios de validez y en las organizaciones sí que los tenemos, ¿no es cierto? Que además están materializados en las políticas, en las reglas de negocio, en los reglamentos, en todo lo que son los modelos. Los modelos están fundamentados sobre criterios de validez. Entonces nos movemos desde allí, ¿no es cierto? Entonces la invitación es a que seamos capaces de observar el movimiento organizacional en nosotros mismos, en los equipos de trabajo y en la organización. Observando para que podamos ir soltando, o sea, revisemos, cuestionemos cuáles son los criterios de validez que deberíamos soltar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los criterios de validez que queremos conservar porque siguen siendo importantes para nuestra forma de operar? Pero también cuáles son los criterios de validez que deberíamos pues adquirir, que no tenemos y que no habíamos necesitado hasta este momento. Y eso es un tema permanente. En la teoría no hay nada fijo, es un camino permanente. Y esto es fantástico, es una forma de operar, es un camino, es un arte, ¿no? El arte del prototipado, porque resulta que los procesos todo el tiempo hay que estarlos ajustando. O sea, no es que ya, este proceso ya lo dejamos listo, no, no, es que los procesos en la vivencia, que además detrás de los procesos lo que hay es personas, por eso el capital más importante son las personas de una organización. Entonces, es el poder entender que es necesario tener esta dinámica de revisión permanente es fundamental. Vamos observando. Aquí entonces está la mente abierta, que está aquí en la mitad de este gráfico. Adicionalmente viene sintiendo el corazón abierto y llegamos a la presencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la voluntad abierta. Para acá, en el lado derecho, vamos cristalizando, prototipando y acá ejecutando desde el todo. Yo me voy a atrever entonces a conectar acá como para que podamos hacer clic con este tema de la teoría U y ustedes y lo puedan ver, creo yo, de una manera más, pues no sé si más fácil, pero creo que sí. Voy a conectar entonces acá para que lo podamos ver en el tablero. Entonces, fíjense en ustedes, la invitación entonces es a que podamos hacer como la pregunta alrededor de cualquier cosa que queramos. Vamos a mirar. Ay, un momento, aquí estamos. Entonces, voy a traerlo acá. Ya. No me lo está trayendo. A ver. Vamos a ver un poco. Vamos a venir aquí atrás. Volvemos a abrir a ver si de pronto. Bueno, ya. Aquí ya estamos. Ay, ¿será que está con el dedo? Bueno, eso seguro es porque Pablo está, que cada que está Pablo no me... Bueno, ay. Bueno, aquí me lo van organizando y enseguida volvemos acá y mientras tanto voy a dejar de compartir y aquí me buscan el lápiz y la cosa y les comparto entonces acá por la presentación mientras tanto, mientras podemos como caminar en el tema. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos nuestra U. Voy a compartirles un poco cuál es el sentido y desde dónde viene esto y cómo trabajar este camino de la U al interior de las organizaciones. Entonces, fíjense en ustedes. Listo. Aquí está la invitación fundamental de la U, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que tenemos 3 brechas. Tenemos, voy a desconectar acá. Tenemos 3 brechas. La invitación de la U es una invitación sistémica. Mírenla acá, ustedes la ven, aquí está la U. Y lo que pretende la teoría U es resolver 3 desconexiones fundamentales que tenemos los seres humanos hoy en día en todos los ámbitos, incluido el organizacional. Uno tiene que ver con la desconexión ecológica,
que es la desconexión de las personas con la naturaleza. Aquí está. La segunda tiene que ver de la desconexión social. Nos terminamos desconectando unos de otros, o sea, no, nos perdimos unos de otros, solamente logramos conectar con aquellos, con los más cercanos, con aquellos con los que amamos o con las personas de nuestra organización, pero hemos ido perdiendo una conexión sistémica amplia y hay una desconexión espiritual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la pérdida del sentido de lo que hacemos. Entonces, fíjense ustedes que esto es muy especial porque son, digamos, lugares de conciencia diferentes. Entonces, la teoría U, la invitación que hace es cómo hacer, o sea, la motivación que tiene es cómo hacer para poder conectar, ¿cierto?, de una manera contundente en estos tres ámbitos que son absolutamente centrales para, pues, dentro del pensamiento sistémico amplio. Y además porque el resultado de estas tres desconexiones es lo que ha hecho que hemos creado unos resultados que nadie quiere. Entonces, fíjense en ustedes, aquí están las desconexiones sistémicas que trae estas tres brechas. Se habla de una desconexión ecológica, de ingresos, financiera, tecnológica, de liderazgo. Fíjense en ustedes esto, de consumismo, de gobierno, de propiedad. Entonces, desde esa perspectiva, Otto Scharmer insiste, como decía en la inspiración ahora, algo está muriendo y algo están haciendo, pero tenemos que dejarlo nacer. Entonces, esta es como la invitación principal. ¿Cómo se hace eso? Entonces, Otto Scharmer nos invita a girar el lente de atención hacia nosotros mismos y hacia el planeta Tierra. O sea, que tengamos una mirada más amorosa hacia nosotros mismos y hacia el planeta. Desde ahí es pasar de un modo de operar a otro, permitiendo que aparezca el futuro emergente. Cuando no somos capaces de preguntarnos por nuestras certezas, la consecuencia sistémica para nuestra organización es que los resultados siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Conectar, la teoría U tiene que ver con poder conectar con ese futuro que está queriendo emerger a través de nosotros. Muy bien, entonces aquí encontramos, fíjense ustedes, aquí están las brechas de las que estábamos hablando, y están las burbujas, y aquí lo que tenemos es, Otto Scharmer hace pues una apuesta de lo que son las organizaciones, incluso pues a partir del 1.0, pero también trabaja el 0.0, que pues era cuando el tema de organización no era pues como conocido, el 2.0, el 3.0, el 4.0. La mayoría de las organizaciones nuestras en términos de Otto Scharmer tienen elementos del 2.0 y del 3.0, y la invitación que nos hace es poder pasar a ese 4.0, que es donde realmente todos conectamos con un propósito superior como de humanidad a nivel organizacional. Entonces, nuestro propósito superior de organización conecta con unas mejores posibilidades para todos. Entonces, aquí está, fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta acá, estas burbujas del crecimiento tienen que ver precisamente con lo que Otto Scharmer llama los puntos de acupuntura. Entonces, desde alguna perspectiva tenemos la naturaleza, el trabajo, el capital, la tecnología, el liderazgo, el consumo, la coordinación y la propiedad. Y cuando Otto Scharmer habla de los puntos de acupuntura, tiene que ver precisamente que cuando uno toca alguno de esos, ¿no es cierto? Cuando uno toca alguno de esos, se toca la organización en pleno, el sistema completo. Entonces, miren ustedes qué especial. Aquí tenemos el capital cultural creativo que tiene que las organizaciones 4.0. Hablábamos que para Otto la mayoría de las organizaciones está entre el 2.0 y el 3.0, y que la invitación que nos hace es que nuestras organizaciones puedan migrar al 4.0. Y desde esa perspectiva aparece que el capital más importante es el cultural creativo. Y allí tenemos la cultura, ¿no es cierto? Tenemos la conversación. Por lo tanto, es importante migrar hacia allá. Fíjense ustedes que el capital financiero es un tema, allí están llamando a la misa, pero pues no se preocupen que, que aquí vamos caminando. Ustedes ahí oyen pues la llamada, pero pues bueno. Entonces, el capital más importante en las organizaciones 3.0 es el capital financiero, ¿no es cierto?
pero realmente para las organizaciones, el capital, o sea, para las organizaciones 4.0, el capital cultural creativo es el que hace posible todos los otros capitales. Lo que pasa es que las organizaciones no se han dado cuenta de eso, pero son las personas las que hacen posible que ese capital financiero aparezca. Bueno, muy bien, parece ser, vamos a ver si es verdad que ya voy a poder usar por acá. Sí, es verdad. Entonces voy a compartir por acá el tablero. Bueno. Entonces voy a compartirles por acá. Si no están viendo, me cuentan, pero pues yo creo que ya sí están viendo todos. Y vamos a mirar entonces, y los invito a que las preguntas que les vayan surgiendo, pues las vamos resolviendo entre todos, las hagan, activan ese micrófono y preguntan. Entonces, ¿cómo opera esto de la U en realidad? Entonces, fíjense en ustedes, tenemos por acá la U, ¿cierto? Esta es la U. Y la U tiene un primer paso que todavía ni siquiera hace parte de la U. Entonces, vamos a pintarlo por acá. Está acá y se llama la descarga, ¿cierto? Aquí está la descarga. Entonces, la mayoría de nuestras organizaciones, esto implica, es un estado del arte antes de empezar el camino de la U. Entonces, en la descarga encontramos lo políticamente correcto. Allí está, pues, como aquellos discursos organizacionales que han sido, pues, que se han conservado, ustedes saben, que de acuerdo con la biología cultural, de acuerdo con Maturana, las organizaciones son sistemas cerrados, ¿no es cierto?, donde la cultura es cerrada en sus propios criterios de validez. Por lo tanto, aquí aparece en esa descarga una forma de mirar y una manera de moverse que es bastante común en nuestro mundo organizacional, que tiene que ver con no hacer ruido, que el otro no se ofusque, que yo no me exponga demasiado porque entonces se va a poner bravo conmigo mi jefe. Y entonces eso pues tiene unas consecuencias sistémicas para la organización y es que hay una cantidad de cosas que las personas, los colaboradores ven de la organización, pero que no lo ponen en palabras porque o el jefe no lo ve o el área pues son temas vetados y uno siente que si lo ponen, pues hay molestia, hay indisposición. Y entonces este recorrido de la U también nos invita a recorrer un camino hacia la valentía, ¿cierto? Esto es muy importante, porque realmente lo que estamos viviendo en el mundo organizacional es que ya esos comportamientos alrededor de, ay, cómo nos hacemos pasito, o cómo, ay, o más bien yo no voy a decir eso porque pues quiero evitarme dificultades. Eso ya no es oportuno para el mundo organizacional. Si no tenemos las conversaciones auténticas y con sentido, no vamos a poder caminar juntos. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos entonces, tenemos que la U en su columna vertebral tiene, aquí tenemos la mente abierta, el corazón abierto, ¿no es cierto? Y la voluntad abierta. ¿Qué es la presencia? Cuando se logran articular esos tres pilares. Y entonces la mente abierta, ¿a qué nos invita? Nos invita precisamente a vivir el mundo de la curiosidad. Entonces aquí hay una invitación importante a preguntarnos por lo que hacemos, ¿no es cierto? Por la manera como lo hacemos. Conecta a Otto Scharmer porque entre otras Otto pues es alumno de Maturana, entonces desde esa, y bueno, Peter Senge que también es un aliado incondicional de Otto, ambos alumnos de Maturana, entonces muchos de los principios maturanescos de la biología cultural uno lo encuentra de manera maravillosa aquí en la teoría 1. Entonces fíjense en ustedes, si desde esta perspectiva, desde la teoría U, los temas que habría que trabajar al interior de las organizaciones, tiene mucho que ver, por ejemplo, con esto de la curiosidad, ¿no es cierto? En el corazón abierto nos trae la mirada compasiva, nos trae la compasión, y esto es muy lindo porque, pues esa es una S, pero pues yo diría que no solo la compasión, nos trae también la generosidad, ¿no es cierto? De ser capaces de pensar en el propio bienestar y conectar con un bienestar del sistema mayor. Uno de los desafíos que tenemos más grandes como humanidades
¿cómo vamos a desapegarnos? La teoría U es el desapego, nos tenemos que desapegar de las formas viejas. Y yo les voy a decir algo, con la experiencia que he tenido con este camino de tantos años trabajando desde la U. Desapegarse de formas de operar que a uno no, pues, no le han dado resultado es muy fácil, porque pues no le funciona a uno, uno la suelta. Pero desapegarse de formas y maneras que han sido exitosas para uno en el camino, eso es una cosa absolutamente compleja, porque uno las quiere conservar porque le han sido exitosas. Bueno, la invitación de la U es a desapegarnos incluso de aquello que ha sido exitoso para nosotros. O sea que estamos hablando de un camino que no es menor, no es cualquier cosa. Entonces eso implica mucha generosidad, ¿cierto? Para el desapego nos invita como, ay, pucha, estas formas, por ejemplo, una de las cosas de las que nos tendríamos que desapegar hoy en el mundo organizacional tiene que ver con estos liderazgos carismáticos. Y miren ustedes, durante muchos años los liderazgos carismáticos fueron absolutamente importantes, maravillosos, aportantes, todo lo que ustedes quieran. Con esos ambientes de altísima incertidumbre, esos liderazgos carismáticos pierden fuerza. Y pierden fuerza porque ya lo que aparece son los liderazgos colectivos, la sabiduría colectiva. Si no nos juntamos para poder caminar, va a ser muy difícil, precisamente porque no, o sea, ninguno de nosotros, ni usted, ni yo, ni ninguno, es capaz de verlo todo. Por lo tanto, ese juntarnos tiene sentido. Entonces, estábamos hablando de la curiosidad, estábamos hablando de la compasión y la voluntad abierta nos trae algo muy poderoso y es la valentía. Es un camino que requiere valentía, fundamental la valentía. Entonces, valentía, ¿por qué? Porque es que uno mirarse, es tan fácil cuando uno mira al otro y dice, ay, es que como es, no sé cómo, pero aquí la invitación no es a mirar a través de la ventana, la invitación es, venga, trabájese usted en qué está. Entonces, la UA lo que nos invita, cuando logramos integrar este camino, aparece lo que llamamos, bueno, lo voy a poner con rojo acá, la presencia. Mire qué tan bonito. La presencia. Y entonces el camino de la U es, yo me doy cuenta que estoy en descarga, entonces acá me invita, me observo, entonces viene la observación, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esta mente abierta y siento, tiene que ver con el sentir. ¿Eso qué significa? Que todo este lado izquierdo de la U es un camino de ir adentro, es decir, de quietud. La clave mayor de la teoría U es el detenerse, ahora sí lo dije. Y conecto con la sintergética con Jorge Carvajal, que dice, la máxima velocidad es la máxima quietud. Es decir, solamente somos capaces de llegar aquí a la presencia cuando nos detenemos. Y nos detenemos en ese mirarnos, en la manera como operamos. Y cuando llegamos a la presencia, entonces seguimos nuestro camino y entonces acá co-cristalizamos con otros, trabajamos con otros y vamos aterrizando ese hacer, aparece el operar, ¿no es cierto? Es un camino, el camino de ascenso de la U es colectivo, aparece la co-creación o el prototipar o el prototipo, que es el camino de la U, y por lo tanto la organización coevoluciona con la participación de todos. Entonces, digamos que un ejercicio de prototipo, cada sesión, por decir algo, es una, entonces aquí hay sesión 1, sesión 2, sesión 3, una sesión de presencia, otra de cocristalizar, otra de cocreación y otra de coevolucionar. ¿Cómo se hace ese recorrido? A través de una cosa muy poderosa, a través de la pregunta. Pregunta por qué, la pregunta que tenga la organización, por la innovación, por un proceso, por el proceso de ingreso, por el proceso de selección, por el proceso de valoración, por lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces, esto pues es muy poderoso porque se moviliza la pregunta y se va haciendo ese recorrido en cada una de las miradas. En otras palabras, ¿qué es? Bueno, ¿cuáles son los criterios de validez que moviliza ese tema en particular? Y vamos haciendo todo ese recorrido
desde los datos, las cifras, ¿no es cierto?, que está en la mente abierta, pasamos por el corazón, por el sentido que tiene este proceso para la organización, nos llenamos de valentía para poder desapegarnos y para poder estar en presencia y hacemos el camino de ascenso por el lado derecho. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que, digamos, las personas venimos completos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo entonces fíjense en ustedes, aquí aparece algo pues muy poderoso y es que resulta que así como está la presencia, ¿cierto? Está la ausencia. Entonces este es el camino de la presencia y lo voy a hacer y este es la U invertida que es el camino de la ausencia. Entonces miren ustedes, aquí tenemos la presencia, voy a ponerlo con este delgadito. Aquí tenemos el camino de la presencia, pero la O invertida nos marca el camino de la ausencia. Entonces miren ustedes, aquí tenemos la mente abierta, el corazón abierto, la voluntad abierta y aquí tenemos la mente cerrada, el corazón cerrado y la voluntad cerrada. Ya sabemos entonces que en la mente abierta trabajamos la curiosidad, que en el corazón abierto trabajamos la mirada compasiva y amorosa. Nuestras organizaciones son tremendamente exigentes, nunca es suficiente. Y hemos aprendido cada uno de nosotros a ser muy exigentes con nosotros mismos. Entonces, bueno, y la voluntad abierta trabaja esta valentía de ser realmente lo que soy. No solamente lo que la organización me dice que debo hacer. Es un cambio total y radical en la forma de mirar. Entonces, en la mente cerrada, ¿qué aparece? En la mente cerrada aparece el prejuicio, aparece el preconcepto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aparece el prejuicio. Entonces, cuando el otro no piensa como yo digo, no, es que mejor dicho, esa iniciativa no tiene sentido porque a mí no me parece, bueno, una cosa. El corazón cerrado que tiene que ver con la ira, con la rabia, ¿cierto? Entonces aparece estos comportamientos duros, fuertes, que ponen en ese frente de onda un ambiente complejo, como de esfuerzo, de agotamiento. Y aparece la voluntad cerrada que tiene que ver con el miedo. Fíjense en ustedes, el miedo paraliza, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos el recorrido por la U, fíjense en ustedes, cuando nosotros somos capaces de recorrer el camino de la U y llegar a la base de la U en la presencia, conectamos con el mundo de las posibilidades. Entonces acá lo que encontramos realmente es el mundo de las posibilidades. Pero cuando conectamos con el mundo de la ausencia, con la O invertida, aparece el mundo de la carencia, aparece el mundo del riesgo. De hecho, fíjense en ustedes, tenemos organizaciones conectadas con el riesgo todo el tiempo. Desde la perspectiva de la U, es lindo porque cuando las organizaciones conectan con el riesgo, están en la U invertida. Entonces, la invitación que nos hace la U es pilas, pongamos, o sea, la intención y la atención, que son los dos elementos de la presencia, enseguida hablamos de ellos, la intención y la atención, pongámosla precisamente en las posibilidades. Si lo ponemos en el riesgo, todo el fluir organizacional va a estar en lo que no queremos que pase. ¿Qué tal si nos conectamos con la U de la presencia, la U posibilitadora, y conectamos con ese futuro que está queriendo emerger, que no es otro que el futuro de las posibilidades? Pero pues nuestras organizaciones hacen mapas de riesgos, bueno, y entonces es una cosa, ¿cómo hacer? Entonces, gran parte del operar organizacional hoy está fundamentada en cómo hacemos para que no pase lo que no queremos que pase. Y eso, pues, es una cosa absolutamente desafortunada. Entonces, mientras que cuando yo estoy en el camino de la posibilitadora, soy capaz de observar, o sea, de observarme, soy capaz de sentir qué me está pasando y actuar en consecuencia. Ya les voy a poner un ejemplo de eso. Por ejemplo, llega un nuevo modelo a la organización o llega que hay que implementar un sistema nuevo. Y entonces uno le explican tal y a uno le parece que el que había era mejor. O a uno le parece. Sin embargo, si uno es líder, uno siente que uno tiene que ir a manejarlo en los equipos.
como si fuera lo mejor, a pesar de que para uno no es así. Eso es una cosa que no debería existir en el mundo organizacional y sin embargo así se mueven los equipos. Fíjense en ustedes. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Bueno, entonces mientras que en la U posibilitadora yo me observo, me siento, estoy en presencia, me conecto con otros porque me tengo que mirar yo para ver mis cegueras, para poder trabajar con otros y en este camino de ascenso conecto con el mundo de las posibilidades a partir de la co-cristalización, cristalizo con otros, aterrizo con otros, co-creo con otros, la organización en conjunto evoluciona. Mientras que el recorrido por el camino de la ausencia es, aquí no veo, o sea, estoy ciego, todos mis puntos ciegos se alborotan como organización. No, o sea, no hay claridad, uno no ve nada, ¿no? No me siento, no logro sentir en qué está la organización, no siento. Entonces aparece el mundo de la ausencia. ¿Qué significa eso? Me muero de miedo, aparece la parálisis. ¿Cuál es la consecuencia de esto en el recorrido? Aquí aparece la queja y finalmente aquí aparece la destrucción del equipo e incluso puede llegar a la destrucción de la organización. ¿Qué es esto? Pues son temas que son absolutamente tremendos. ¿Qué se trabaja específicamente en la U? Entonces, fíjense en ustedes. Vamos a poner un ejemplo acá de las cosas que podemos trabajar en la U. Entonces, miren, si tenemos la U, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que podemos, aquí tenemos la U. Entonces, aquí tenemos la mente abierta, el corazón abierto y la voluntad abierta. Aquí tenemos el campo de la descarga, que es lo políticamente correcto. Entonces estamos hablando que lo que trabaja la U es aspectos fundamentales de, por ejemplo, yo cómo escucho, yo cómo converso y demás. Entonces fíjense en ustedes. En el tema de la escucha, por decir algo, entonces yo con los equipos que podría trabajar. Entonces hay una posibilidad muy grande de yo entender, bueno, cuando yo estoy en descarga, yo tengo una escucha de lo políticamente correcto, ¿no es cierto? Entonces yo escucho desde lo culturalmente aceptado, ¿no es cierto? Cuando la organización está en ese lugar, la organización se muere, se va para el lado de la ausencia. En mente abierta, ¿yo cómo escucho? Desde los hechos, los datos, las cifras, o sea, está acá en la mente, ¿no es cierto? Entonces es una escucha muy, muy fáctica, muy, muy de hechos, ¿no? Hechos, cifras, datos. Cuando estoy en corazón abierto, tengo una escucha empática, entonces soy capaz de ubicarme en el lugar del otro, si es que eso se puede, porque pues cada uno es un mundo, ¿no? Pero pues soy capaz de movilizarme hacia allá. Cuando estoy en voluntad abierta, aparece la escucha generativa. ¿Qué pasa en esta escucha generativa? Integro todos los tipos de escucha y adicionalmente soy capaz de conectar con el futuro que está queriendo emerger. Y entonces desde esa perspectiva estoy listo para poder recorrer el camino de ascenso del agua. Pero lógicamente esta escucha va conectada con unos modos de conversación. ¿Cómo conversamos? Entonces aquí hay modos de conversación. Cuando estoy en descarga es lo que los otros quieren escuchar. Entonces me muevo desde lo que los otros quieren escuchar. Cuando estoy en mente abierta, mi modo de conversación es el debate. ¿Qué significa el debate? O sea, en el mundo organizacional, la causa de la mayor fragmentación de la competencia entre las áreas tiene que ver con esa forma de conversar. El debate es absolutamente desafortunado y es la manera como normalmente las organizaciones conversan. Entonces, como nos quedamos solamente aquí en la cabeza, aparece el debate. ¿Qué significa el debate? Que mi área lleva un proyecto, una iniciativa. Entonces, no, pues yo preparo la conversación con los argumentos necesarios para que no me lo tumben, analizo los que van a estar en el comité de gerencia y digo, este le puede poner este problema, este tal otro, incluso abro conversaciones previas para que me apoyen en mi iniciativa. Y yo me pregunto, ¿todo eso será necesario? Si estamos moviéndonos como organización desde un propósito superior,
Entonces, pues si esta iniciativa que trae el área no conecta con ese propósito superior o no es el momento o hay otras que son más importantes, pues bienvenidas y pare de contar. Pero entonces nos ponemos en eso, nos preparamos, o sea, se vuelve un campo de batalla, ¿no? Eso es una cosa tenaz. Entonces, ¿cómo convenzo al otro? ¿Cómo hago para que el otro no me diga que no? Entonces me preparo con infinidad de argumentos. O sea, eso es absolutamente innecesario en una organización que conversa desde un propósito superior. Entonces, esta es la causante de la fragmentación en el mundo organizacional. Es la causante en que nos encargamos de vivir y ya cuando queremos integrar no hay cómo, porque pues ya está todo tan fracturado. Entonces uno le duele, que es que este siempre me pone problema a mí. O sea, no somos capaces de tener la generosidad suficiente para que las conversaciones sean desde un propósito superior de organización, porque todos trabajamos para lo mismo, pero uno termina trabajando para un área o termina trabajando para un jefe, porque es el que le hace a uno valoración de desempeño. Entonces, como me mire mi jefe, eso soy, o como desde donde mire el modelo de desempeño que tengamos en la organización, pues yo me muevo en consecuencia, porque así me van a valorar, así me van a evaluar. Eso pues les digo, pues habla, o sea, nos deja muy mal parados a las personas al interior de las organizaciones, porque muestra toda nuestra pobreza, o sea, muestra una pobreza tenaz en lo que somos y muestra esa incapacidad de conectarnos con un propósito superior. Entonces, esto que estoy compartiendo, todo eso se trabaja en el recorrido de la U, o sea, hay formas de trabajar, cómo integrar estos modos de conversación. Cuando estoy en corazón abierto, entonces el modo de conversar es el diálogo, que es un paso pues más adelante del debate, pues lógicamente conecta con una escucha empática, porque esto pues lógicamente está todo articulado. Entonces en el diálogo ya hay pues como una resonancia diferente. Recordemos que la teoría U trabaja la resonancia de los elementos que constituyen un sistema y que entender esa resonancia es fundamental. Y hay algunos elementos que nos permiten identificar y prácticas en este recorrido de la U que nos permiten identificar esa resonancia de los sistemas. Y en la voluntad abierta aparece el modo de conversación generativo. Y es que acá, pues eso es fundamental, la confianza fundamental. O sea, esto es una invitación total a soltar el control y a confiar en la sabiduría colectiva. Y lógicamente esto está conectado, como les decía, como esta es la posibilitadora, en la base está la presencia. La presencia está constituida por dos elementos fundamentales. Uno es la intención y el otro es la atención. La intención tiene que ver con el lugar interior desde el cual uno hace lo que hace. O sea, es un propósito egosistémico o es un propósito ecosistémico, ¿no es cierto? Y la invitación es a que, bueno, pues uno siempre está preparado, el que no está preparado es el ego, ¿no? Que no lo deja uno. Pero entonces todos podemos conectar con una intención ecosistémica de bienestar del sistema, del bienestar de la organización. Y la atención tiene que ver con lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, una clave muy importante para saber si en las organizaciones pasamos la mayor parte del tiempo en la presencia, tiene que ver con que, cuál es el propósito, o sea, qué queremos, por ejemplo, como equipo, pero en qué invertimos la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, si la mayor parte del tiempo estoy apagando incendios, allí estoy dividido, estoy fragmentado, no estoy en presencia, estoy en el esfuerzo, estoy en la ausencia, estoy en la U invertida, estoy operando desde la U invertida, porque la intención y la atención no se conectan, entonces están separadas. Entonces, esto es un aspecto fundamental, porque si yo me doy cuenta, la intención y la atención están separadas, tal vez sea el momento para poder reformular mi intención, es decir, mi propósito. A lo mejor el propósito ya no tiene sentido, ya no nos dice nada, ¿no es cierto? Eso es como en una organización con la que pues trabajamos nosotros que tiene una intención, un propósito bellísimo, pero la atención pasa la mayor parte del tiempo respondiendo derechos de petición. Nada que ver.
no pueden trabajar por ese propósito porque no tienen tiempo para hacerlo. Entonces, entender, eso pues en un ejemplo muy coloquial es, yo quiero adelgazar, esa es mi intención, quiero adelgazar, quiero tener una vida sana, voy a alimentarme sanamente, pero resulta que yo no hago nada por eso. Me como todos los dulces habidos y por haber, esa es la atención. No hago ejercicio, me doy duro, no me cuido. Entonces, o cambio mi intención, mi propósito, o actúo en consecuencia. Entonces, si mi intención es tener una vida sana, mi atención tiene que estar en que todo, entonces yo tengo que sacar tiempo, ¿no es cierto? Tengo que sacar tiempo para poder dedicarle a hacer ejercicio, a alimentarme bien, a dormir bien. Entonces, al conectar, yo voy a tener bienestar. La presencia tiene que ver con el bienestar. La presencia tiene que ver con la confianza. La presencia tiene que ver con que la organización no depende de mí. No se va a acabar porque yo esté o no esté, ¿no es cierto? No pasa nada, porque también una de las características fundamentales de la ausencia es cuando uno encuentra en la organización personas que todo el tiempo sienten que tienen que estar como justificando su presencia en la organización. Entonces proponen y proponen una cantidad de cosas y yo no sé cuántas cosas. Bueno, veo la hora que no es cualquier cosa, pero quisiera trabajar el último concepto que tiene que ver con la atención, que me parece importante como para que tengamos al menos estos tres elementos en la U. En la atención, fíjense en ustedes, cuando yo estoy en descarga, me muevo como si fuera el ombligo del Espíritu Santo. Es decir, el mundo empieza y termina en mí. Y entonces, claro, ese tipo de ubicación lo que trae es que muchas veces yo digo, pero los equipos, ¿por qué no tienen iniciativa? Pues porque yo no los dejo. Porque entonces tienen alguna idea, a mí no me parece. Entonces pero ¿por qué no sugieren? Yo quiero que el equipo tenga iniciativa, pero es que yo me paro de una manera que no dejo, ¿cierto? La mente abierta, en la forma de conversar del debate, yo me paro acá y me lleno de argumentos y de preparaciones y unas cosas ahí, pues que yo creo que es la manera de estar en el mundo organizacional, no hay tal. En el diálogo, entonces yo tomo distancia, o sea, me muevo de manera tal que pueda ver al otro en su situación. Y en el generativo, la manera de ubicarme es que integro todos las otras formas anteriores. En síntesis, la teoría U significa que nos podamos integrar en mente, corazón y voluntad como la manera de tener un hacer con sentido potente y con implicaciones sistémicas que sean amorosas, pues como para la humanidad. Bueno, muy bien, no sé, esto quedó ahí como a toda velocidad, pero pues no sé, quisiera escucharlos, que escuchan, entiendo que eso estaba programado hasta las 6:30, no sé, Carlos, Sí, que... ya, es como que vemos un espacecito aquí, 5 minuticos que nos tomemos, si no hay problema. Eh, yo quisiera preguntarte, Ana, en la experiencia que has tenido en llevar esto a las organizaciones, ¿cómo ha sido como esa experiencia? Es decir, ¿la gente lo ha incorporado? ¿Has obtenido algunos resultados concretos en su implementación o cómo ha sido esto? Sí, realmente es que es un camino, yo siento que todos los caminos que conduzcan al bienestar y a la autenticidad de lo que somos y a que cada uno conecte con su contribución son muy poderosos y la teoría tiene eso. Digamos que hemos tenido experiencias bellísimas con procesos que quedan totalmente, como diría Otto Scharmer, internalizados en la forma de operar de la organización. Hemos tenido experiencias de hacer un recorrido de la U para definir, por ejemplo, el propósito organizacional, por decir algo. Hemos tenido experiencias para definir modelo de valoración de desempeño, de innovación, y queda una forma de operar organizacional. Entonces, una de las cosas fundamentales es que el camino va apareciendo. Uno no lo puede especificar desde el principio, que es la forma de operar tradicional. O sea, paso a paso lo da el mismo recorrido por la U. Si uno no permite, porque va emergiendo, va apareciendo que necesita el sistema. Uno no tiene cómo decir desde el inicio, va a pasar esto, no. Entonces, ahí nos vamos entrenando todos en la escucha. Perfecto.
Por ahí Astrid está alzando la mano. Sí, Ana, mil gracias por la información. Y tenía una pregunta, la primera en la que Carlos, muy similar a la que Carlos hizo, y la otra es, ¿qué tiempo se lleva? Porque eso es todo un tema de cambio organizacional, de cultura y demás. Eso, ¿cuánto tiempo te toma en una organización hacer este cambio? Porque es un cambio profundo. Sí, es un cambio profundo, pero la ventaja que tiene el prototipado es que como desarrolla la transformación cultural paralelamente con un tema en particular, entonces es más fácil de hacer. Porque cuando uno trabaja transformaciones culturales o sea, sin una disculpa, digamos, entonces eso es un tema del humano, entonces es como si fuera otra cosa por allá, es embeleco de la gente de cultura. En cambio, como aquí hay un proceso en el medio o hay una, pues conecta con las estructuras organizacionales, entonces hay una necesidad muy sentida porque el proceso hay que cambiarlo, porque hay que potenciar o hay que llegar a un propósito inspirador, o hay que pensar, por ejemplo, en un sistema de innovación, o hay que, pues, lo que sea. Entonces, eso facilita muchísimo el camino. Yo no encuentro, pues, la verdad, a mí me parece una potencia ¿Y lo has impresionante. aplicado así puro? Hay unos híbridos, porque a veces uno trata de hacer un modelo, pero eso en las organizaciones va empezando a ser un poco complejo. O sea, en las organizaciones los has aplicado así puro como está, como nos lo has venido contando hoy. Total, y les quiero decir, vea, les voy a poner el ejemplo, creo yo, uno de los más dramáticos, o sea, uno trabajar con una organización como por ejemplo EPM, con las complejidades que tiene en una organización pública, con todas las IAs encima, es fundamentada en el control. Hicimos el propósito actual, lo hicimos nosotros, que es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Y fue un trabajo que se realizó con todas las filiales del grupo, nacionales e internacionales, a través del prototipo. Y fue un trabajo en el que trabajamos con un equipo base, un equipo ampliado, trabajamos directamente con la junta directiva, trabajamos con todo el equipo, eso fue en la época de Jorge Londoño, con el presidente y los 17 vicepresidentes, trabajamos con todas las filiales nacionales e internacionales, y ese propósito cuando salió ya, pues o sea, todo el mundo le marchaba al propósito porque pues lógicamente eso es una cosa, pues fue muy natural, muy orgánica, y fue un propósito que se vivió en 9 meses realmente, la sacada de eso, o sea, y eso salió, y pues ahí está, de hecho, ahí está, y bueno, con todas las vicisitudes que ellos como organización están viviendo en el día de hoy, pero pues ahí tienen su propósito. Y con ellos actualmente estamos entregando el prototipo de desempeño, un cambio total en la forma de valorar desempeño, construido bajo esta metodología con la participación de personas de distintas partes de la organización, invitando de manera especial a aquellas áreas o aquellas personas que manifiestan sentir más dolores con el tema en particular, para que contribuyan y pongan su sentir. O sea, lo que hace el prototipado es que trae la escucha organizacional a un equipo base, y ese equipo base tiene la responsabilidad de ir a los diferentes frentes de onda a escuchar, a hacer el trabajo que se está haciendo en el equipo base para venir y recoger y traer. Okay. Es muy poderoso, sí. Súper, mil gracias. Bueno, Ana, muchas gracias. A ver si hay una última pregunta para que vamos cerrando. Agradecerte, Anita, por haber ofrecido este espacio, y pienso que tan especial, y ver algo muy particular, y yo creo que muy aplicable y muy de lo que necesitamos hoy en las organizaciones. Agradecemos a todos por haber estado hoy en esta comunidad formativa, a Confluye, a todas nuestras empresas y nuestros aliados. Esperamos que podamos seguir teniendo estos espacios que nos enriquecen bastante en este camino del aprendizaje, en este aprender y desaprender, ¿cierto? Permanente. Que yo creo que eso es como la invitación a la que estamos pues permanentemente. Ana, no sé si Claro. quieres decir algo. Sí, no, muchas gracias por la invitación, y siempre es una alegría muy grande compartir como este caminar. Bueno, qué rico que
que todos puedan pues como acceder a este tipo de cosas, porque nos da mucha esperanza para el momento de tanta incertidumbre que están viviendo las organizaciones, de manera tal que sea responsabilidad de todos y no solamente de un área. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá. Entonces, como para ir cumpliendo ahí la promesa de tiempo, nos vemos entonces en otra oportunidad. Estén atentos ahí pues como al grupo en Telegram que estamos todos, y muchas gracias a todos por la participación. Ay, entonces cerró. Carlos, a ti mil gracias por la invitación y a Ana por el espacio. Con todo el amor del mundo, muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchísimas gracias, muy queridos, que tengan una feliz noche. Chao, Hasta luego, Chao, gracias. chao, Anita. Gracias. Luego. Chao, gracias. 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 Chao. Chao.